Hola, y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías, y hoy vamos a hablar sobre la película Entrenando, Papá o The Game Plan. Esta película es de Disney, fue dirigida por Andy Fickman y se estrenó en el 2007. Es una comedia familiar y de deporte que dura como 1 hora y 50 minutos, casi 2 horas. Sí, trata sobre este jugador de fútbol americano muy famoso y profesional que se llama Joe Kingman, y él es como que super arrogant and, super selfish and whatnot, hasta que un día como que llega esta niña que se llama Peyton, que turns out es su hija, que él no sabía que existía, de un divorcio, y ella vino a pasarse un mes con él, and he learns to, what's gonna happen. Yeah, this is a very run-of-the-mill movie. It's not like super impressive, but it is entertaining. Yo le doy un 3 de 5, tal vez un 3.5 por nostalgia. Yeah, I used to watch this movie a lot when I was a kid en televisión. And yeah, it's very predictable. I'm gonna give it, but I think it's still really enjoyable. I enjoyed the sidetrack and the characters, especially like the side characters. I mean, Joe Kingman, el prota, como que no tengo strong feelings about him. I mean, no es como que no lo odio ni me encanta. I mean, he's fine. He's, the typical egocentric dude who thinks the world spins about him and he's famous and rich and whatnot. I mean, yeah. But yeah, not strong feelings about him. But the other side characters, I really like, especially Peyton. I really like Peyton. She's very adorable and she's very cute and pretty, but she's also like really smart and really strong and una tigueraza. So yeah, eso es todo lo que tengo por ahora. Vamos a pasar a la sección de spoilers, although, yeah, like I said, this is very predictable, so I don't know. So yeah, vean la película. Hope you enjoyed it. It's a fun family movie to watch. So yeah, nos vemos cuando terminen de verla. Bye! Okay. So yeah, let's begin. So, like I said, no tengo strong feelings about Joe, although, don't get me wrong, I do understand him. I do not like when people get on my personal space. Cada vez que tenemos visitas and they have to stay en mi cuarto, I am not happy about it, and I'm stressed from beginning to end of that ordeal. Okay, me encantan los side characters way more. Sí, primero está Peyton, como dije, súper adorable, una tigueraza, I mean, super great, although sí, a esta niña hay que enseñarle sobre el espacio personal. Like, I get it that maybe Joe was kind of a jerk, like, he didn't give her a room, and he wanted her to sleep on the, very hard sofa, and, he had this really disgusting food. I mean, de verdad, volví a ver esa escena donde él pone los huevos y todas estas vainas de atún y vaina en una malteada. Oh my gosh, that looks so bad. Oh, man. Pero sí, I like Peyton. Otra que me gustó mucho es Monique, que es la instructora de ballet de Peyton. Yeah, me gusta mucho. Ella es súper linda, graceful. And also I didn't notice, no me di cuenta de que ella es latina hasta que la vi recientemente, porque esta vez que la vi en inglés, pero cuando yo la veía antes, la veía en español en Disney Channel y no te dabas cuenta, porque tú sabes era por doblaje, pero cuando la ves en inglés, en el idioma original, te das cuenta de que, ella tiene un acento y hay momentos en los que ella habla español. Además, también me di cuenta de que su nombre es Monique Vázquez. En Vázquez, tú sabes, es un apellido en español, so I should have picked up on that. Pero no me di cuenta porque tú sabes de que, Vázquez, como que went right through my head because that's like a normal last name. To me it's normal. Okay, so, otro que tal vez nadie se dio cuenta. No me di cuenta de esta película. It's like a super small detail, but that I enjoy. Es que Larry, the doorman, he's really funny. He's really funny. I mean, cuando Peyton llega, él llama y le dice, hey, hay una tal Peyton Kelly aquí. Y Joe es ahí como que no conozco ninguna Peyton. Y él le dice, es una señorita. Y Joe responde, ¿es bonita? Y él está como que, sí, es bonita, sí. Y luego Joe, creyendo que es una mujer para coquetearle, él le dice de que, sí, que suba. Y cuando se da cuenta de que es una niña, le echa un boche de que a Larry le dice de que, gracias por la advertencia. Y él está ahí como que, hey, usted preguntó si era bonita. And he has a point. Yeah, I like Larry. Mm-hmm. También me gustó Monroe, que es uno de los compañeros de King,
The Kingman del fútbol, I really like Monroe. I love the trope de este gigantón enorme y fuerte personaje, pero por dentro he's like so sweet and has a sensitive side. Me encanta todas las escenas de él con Peyton donde juegan con las muñecas o cuando él le trae like 50 vainas de peluche cuando ella se enferma o cuando él llora durante el coso del ballet. I really like Monroe. Y por último, me gusta Sanders. I mean, he's like more chill and down to earth. Y además, I understand him porque durante la película, Sanders, ellos están en el mismo equipo de fútbol, pero a Sanders nunca le pasan la bola, a pesar de que él siempre está abierto, pero nunca se la pasan porque Joe es tan selfish y egoísta que él y también un show off, así que él decide, oh no, yo no voy a pasársela a Sanders, yo voy a ir y voy a arriesgar la jugada, pero me hará ver bien. And I totally sympathize with Sanders because I am the person that que nunca le pasan la bola, even though I'm there. And that's very annoying. It's very annoying. And it is so frustrating because then you don't know what to do. I mean, you cannot attack your own team. You screaming and haciéndole señales that you're free and that they can pass you the ball. But, you know, they still don't. So yeah, it's kind of a sucky situation to be in. But, you know, kind of understandable when you're... Yo juego soccer, yo no juego fútbol americano, but yeah, when you're in the field and everything's going about you, stuff happens really fast and, you know, it's not like being outside where you can see anything. When you're inside, you cannot see everything, so understandable too, I guess. Ok, varios comentarios. Bueno, sí, yo vi esta película mucho cuando era niña, y cuando era niña yo recuerdo que el cuarto de Peyton y el bedazzler, que es como que esta pistolita que ella tiene, esta maquinita como de coser, que ella usa de que para ponerle lentejuelas y brillitos y vaina a la ropa o a las cosas en general. Cuando yo era niña yo quería eso. I wanted that so much. I loved her room and the bedazzler. Yo lo amaba y lo quería. Ahora de grande, no me malinterpreten, todavía quiero el bedazzler. Todavía lo quiero, todavía quiero esa vainita para poner lentejuelas. Traté de hacerlo yo misma, o sea, cogí lentejuelas yo y yo las pegaba en cuadernos y vainas así y traté de hacerlo yo misma. Unfortunately, it didn't work, but I tried. Y sí, el room, ahora que lo vi de grande, yeah, it's not as impressive as it was when I was a kid. But it's still really cute. Still a nice gesture. Y ya era hora. Honestamente, cuando Joe dijo de que, oh, I don't have a guest room. But then o sea, el primero, cuando llega Peyton, le dice de que, oh, duermes en el sofá porque yo no tengo cuarto de visitas. Pero después en la película, cuando uno de sus amigos vino a cenar, bueno, vinieron a ver un juego de pelota o algo así, él pregunta, ¿qué baño uso? Y él le dijo, usa el de la habitación de los trofeos. And I'm just there like, well, hold up a second. You don't have a guest room, but you do have a trophy room? Man, you are, oh man. I feel like, because in la película they portray Joe as this very likable guy and very popular and everybody loves him. But I feel like, and this is my hot take, I feel like people like all secretly hate him, but they never said anything because, oh, he's the captain, and also maybe because of the privileges that come from having a relationship with him. Pero yo no creo que ellos realmente les cayera bien, because let's be honest, this dude, seriously, I mean, how egocentric, because el egocentrismo de Joe is almost cartoonish. It's almost like kind of surreal. I mean, think about the most egocentrical person that you know. Does that person has like a big, and I mean big like una pared entera con una foto de esa persona? I mean literally, Joe has that. All his pictures in his house son de él. Él tiene muchas vitrinas full of trofeos. I mean, this dude is like just cartoonishly selfish. It's just hilarious. Otra cosa que quería decir, esta película me dejó con varias preguntas. Las dos principales siendo, primero, ¿cómo es que Peyton encontró la casa de Joe? Porque lo que ella dice es que se supone que ella iba a ir a una academia de ballet, pero ella mandó un email a la academia diciendo que ella no iba a ir, que estaba con su tía en África y va a la vaina de vehículos, les cambió la dirección para que la llevaran a donde Joe. Mi pregunta es, ¿de dónde esta muchacha sacó la dirección de la casa de Joe? This dude's a celebrity. How did she find his home? That's the story I want to know. How did she find it? It must have been very hard to find it. The dude is famous. And apparently doesn't like people very much. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo fue que la carajita encontró la casa de Joe? Y segundo, ¿cómo es que esta niña como que la dejan ir a todas partes? Like, this child is going places that she shouldn't go. And I get it. Joe no tiene una niñera con quien dejarla, ni un childcare, ni nada. So I get why he takes her everywhere. But this girl is getting to places that she totally should not be able to get into.
How did they allow this? Isn't nobody else noticing? Por ejemplo, cuando al inicio de la película y durante varios momentos en la película, varias veces, she goes into the locker room donde están los jugadores. And I'm just there like, dude, this is the locker room. Hay hombres en cueros o en ropa interior paseándose por aquí. ¿Cómo fue que dejaron que una carajita de 8 años esté aquí caminando libremente? Y yo sé que tenían un paño y se lo pusieron sobre los ojos de que, para que ella no vea. But still, she clearly takes it off and is walking around doing stuff. And besides, why the heck did you brought the child here? ¿Qué pasa con Estela? ¿Que no Estela puede vigilarla afuera? Why the heck did you brought her inside? That was really dumb. O también en el club. O sea, yo sé que después en la película claramente they called it out of like, ¿qué hace una niña en un club a las 3 de la mañana? Ella no debería estar aquí. And yeah, that's good. My biggest question is, ¿cómo es que la dejaron entrar en primer lugar? I mean, no es como que Joe como que le escondió para entrar. No fue como que they have to dar la vuelta. No, she just walked right in behind Joe. I mean, Joe se fue adelante. Claramente se olvidó de él y solamente se fue para adelante. De que, por las cámaras y sus amigos y bla, bla. Y Peyton se fue caminando detrás de él y ella solamente entró. Y ella estuvo en el club la noche entera, en una mesa ahí con Monroe jugando las muñecas. And then she fell asleep and stuff. And I'm just there like, did nobody ever see this child? I know Joe Kingman has pool and I know he's important. Pero ¿qué tan famoso es este hombre? ¿Qué tanta influencia tiene de que logró que nadie veía esta cara? Me imagino que la gente caminaba y veía esta niña, this random 8-year-old, and nobody said anything? Nobody wondered like, hey, who's this child? Why is she here? Who's the parent of this child and why the heck is she here? No fue hasta que ella por accidente se topó con un paparazzi y empezó a tomarles fotos que todo el mundo se dio cuenta de que, this child is here and she's Joe's daughter. I mean, what the heck have they been doing all night? Did they just thought that this child belonged in the club or something? Actually, I don't understand how people get to places in general in this movie. Like, por ejemplo, cuando Joe estaba en una práctica y dejó a Peyton botada en su escuela de ballet por 2 horas y Monique le dice de que, ya está bueno, tu papá claramente no viene por ti, vámonos. Y Monique entró con la carajita al locker room and I'm just there like, wait, did they just allow you to get in here? Do they recognize Peyton? Do they know this is Joe's daughter? Or are they fine with Monique also going in? What are the rules here? Okay, y otra cosa que quería mencionar es sobre la pelea que Joe y Peyton tienen. Tú sabes de que cuando ella se entera de que Joe tiene una novia que supuestamente tiene 21 años, although yo tengo 20, esa muchacha supuestamente tiene 21. And yeah, she looks way older than that. She does not look 21, just saying. Y sí, Peyton claramente está enojada de que, he is dating other women and this is clearly not a good woman. And blah, blah, blah. And yeah, don't get me wrong. I know she's a kid and I get it that maybe finding out about your dad's girlfriend, it's not ideal. I get it. But yeah, I mean, this child cannot get that angry. This is not like in Parent Trap. Esto no es como en Juego de Gemelas, donde la mamá estaba viva y ellas querían que la mamá y, tú sabes, y el papá volvieran a estar juntos. I mean, her mom is dead. And besides, what did you thought? That Joe just became single forever and ever and that's it? I mean, I guess I understand she's a kid, but yeah, I get it, girl. Don't try to sabotage his evening. I mean, I don't know. Let's just rule it out as kid. She's just a kid making dumb choices, I guess. Para cerrar, tengo esta cita que cuando Joe y Monique están hablando sobre el poder de los padres y la influencia que tienen los padres en la vida de sus hijos, y dice así: Dads are great for picking you up and dusting you off. They give you the courage to do things you never thought you could. How sweet. Así que sí, ese es el episodio de hoy de Entrenando a Papá, o The Game Plan. Feliz Día de los Padres. Bueno, por adelantado, cuando salga esto, todavía no será el Día de los Padres en República Dominicana, pero aún así, feliz Día de los Padres. Espero que ustedes la pasen bien, pasando tiempo de calidad con sus padres, o si tienen hijos también. Y nada, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compártanlo, whatever you want. Mis redes sociales están en la descripción. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.